Ya, listo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un par de talleres. Les va a traer unas hojitas para los que no tengan, y que se les va a enviar también el documento formato para que vamos a ir. En lo que los trae, vamos a seguir avanzando. Como repaso de la clase anterior, porque imagino que, como saben, tenían que leer la norma, ¿cierto? Tenían que leer, repasar. A ver, ¿quién me dice un principio del sistema de gestión? Un principio de calidad. Enfoque cliente. Ya. ¿Qué más? Liderazgo. Ya. ¿Qué más? Ya. ¿Qué más? Planificación. No, planificación no es un principio como la mejora, ya, sí. Enfoque cliente, ya, liderazgo, participación de las personas, que es muy importante, enfoque a procesos, porque vamos a ver todo el sistema de gestión como un conjunto de procesos interrelacionados. Es lo que hicimos la clase pasada en el taller que ustedes han desarrollado, ¿no es cierto? Que también, cuando nos lo pase en la computadora lo vamos a revisar. Mejora, toma de decisiones, somos un hecho especial de relaciones, ¿no? Porque la empresa, una organización, no es un organismo aislado, es un organismo que se comunica constantemente con sus proveedores, con sus trabajadores, con partes interesadas del Estado, sindicatos, etc. ¿Okay? Luego vimos la estructura de la norma, ¿sí? Que esta es una estructura, alguien se llama, ¿ahí se acuerda cómo se llama? Estructura de alto nivel, muy bien. Y está basado en el ciclo de Deming, ¿ya? ¿De dónde a dónde va el ciclo de Deming? La parte de planificación. Del 4 al 6, ¿ya? Hacer 7 días. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el 7 algunas cosas eran en la parte de planificación? ¿Sí? Bueno, 7 y 8, hacer 9, verificar, y 10, actuar. Y el liderazgo, vamos a cerrar un poquito. Vamos a cerrar un poco porque ya empezó el partido. ¿Atrás miran bien? Ya. Entonces, esa es la estructura tanto del 9001 como del 14001, como del 44001, como del 37001. De los títulos, ¿sí? Este contenido de acá, que son las cláusulas específicas, van a variar de acuerdo al sistema de gestión que estemos evaluando. Pero cuando nosotros decidimos implementar un sistema o varios sistemas, es muy buena decisión empezar por un 9001, porque el 9001 nos va a dar el enfoque a procesos. Hemos visto lo que son procesos, partes interesadas. ¿Liderazgo vimos? No. Sí. No. Ok, entonces dijimos que la organización en la parte de liderazgo la alta dirección tenía que demostrar liderazgo con respecto al sistema de gestión en varios aspectos: en brindar recursos, en revisar la eficacia del sistema de gestión, en apoyar al enfoque a procesos, en apoyar al enfoque en cliente y al enfoque y el pensamiento basado en riesgos, que también es otro elemento de planificación. Entonces, este capítulo de liderazgo les decía que no necesariamente tiene algún documento auditable a la alta dirección, sino que como auditores lo vemos más
la participación y qué tanto la alta dirección conoce, sabe, tiene relación con el sistema de gestión, y en la entrevista que tenemos con la alta gerencia verificamos si es que efectivamente el sistema de gestión se ha implementado en la organización o es un tema documentario y la organización va por otro lado. Entonces, más o menos ese es el enfoque que se le da a la parte de liderazgo en auditoría, ¿ya? Las generalidades, bueno, en la parte de punto 5 también teníamos lo que son la política de calidad. Este es un requisito documentado ya, es uno de los primeros requisitos documentados que nos pide la norma. Nos dice que tenemos que plantear, implementar, mantener una política que sea adecuada a la organización. Cuando dice que es apropiada al propósito y al contexto de la organización, significa que sea adecuada a lo que la organización hace, a lo que la organización desarrolla, y que esté alineada también un poco a la misión y visión de la organización, ¿ya? Esto normalmente nosotros lo encontramos en la política cuando encontramos alguna frase como somos, qué sé yo, empresas de transportes veloz, ¿no? Brindamos servicios de transporte personal, ya estamos dando cuál es nuestro propósito con respecto a nuestros servicios, con calidad, efectividad, velando por la satisfacción del cliente, qué sé yo. Y luego también nos dice que esta política tiene que considerarse un marco de referencia para establecer los objetivos. Si yo digo en mi política que voy a brindar los más altos estándares en lo que son servicios de última, por decir, de última flota, uno de mis objetivos podría estar relacionado, por ejemplo, a un plan de renovación anual de flota, ¿no? Voy a renovar el 5% anual de mi flota. 5% es harto, ¿no? Si estamos hablando de una empresa de repente con 100 unidades, ¿no? Es una inversión fuerte. Entonces, depende mucho de lo que quiera la organización hacer. Por eso es que la política son compromisos que la organización asume para el sistema de gestión y para la organización. Esta política, como ya les dije, tiene que estar disponible, mantenerse como información documentada, tiene que comunicarse y entenderse en la organización. Si yo le pregunto a la señorita, por ejemplo, tú eres parte de la organización y como auditada vas a tener que explicarme qué es lo que sabes, entiendes de la política. No es el caso de que se la sepan de memoria, ¿ya? Tienen que, cuando ustedes vayan a implementar sistemas de gestión en sus organizaciones, traten de que cuando hagan sus difusiones se entienda la esencia de lo que quieren, ¿no? Mi política quiere satisfacer al cliente, mi política quiere mejorar mis procesos, mi política quiere aumentar mi infraestructura, por ejemplo. Entonces, así con palabras claves uno puede asimilar más rápido las políticas. Porque ¿qué pasa cuando nos las hacen aprender de memoria? En el momento de la auditoría todos somos nerviosos y no nos acordamos de nada. Y eso es un hallazgo en la auditoría, ¿no? Es lo que no queremos. Aparte, para que las personas sean conscientes, ustedes pueden, no sé, hacer charlas, pueden poner en paneles la misma empresa, pueden publicarlo en la intranet, en la página web. Entonces tiene que estar disponible también a las partes interesadas. ¿Qué significa disponible? Que si una de mis partes interesadas es un cliente, yo tengo que ver cómo se lo voy a hacer disponible. Tal vez lo voy a publicar en mi página web, tal vez voy a enviárselas por correo, tal vez voy a decir, ok, mi política, si es que ustedes la desean, se las envío, ¿no? Por un tema de confidencialidad de la información. Pero eso es dependiendo de cómo la organización decida hacerlo. Los ejemplos que les he mostrado hace un momento de publicarlo en la web, de enviarlo, son ejemplos de cómo lo podemos poner disponible. ¿Ya? Sí. Pregunta. La política de calidad
tiene que ser distinta a la política de medio ambiente y de seguridad, o se integran al final. Ya, muy buena pregunta. Vamos otra vez al... Si vemos los requisitos, y como les dije hace un momento, tenemos varios requisitos que son comunes, ¿ya? Todos los sistemas nos van a pedir lo mismo. Todos nos van a pedir contexto, todos nos van a pedir partes interesadas, todos nos van a pedir alcance, todos nos van a pedir alguna política, ¿ya? Y así como otros requisitos. Cuando hacemos varios sistemas de gestión, tenemos la posibilidad de integrarlos, ¿ya? Y es mucho más fácil porque esta estructura es totalmente similar, ¿ya? Entonces, si tú quieres, puedes poner una política integrada de tus 3 o 4 o 5 sistemas, o si tú quieres, puedes hacer una política por cada sistema, o si quieres, puedes hacer una política para calidad, otra para seguridad y medio ambiente, ¿no? Eso es decisión de la organización y decisión de cómo ustedes quieren plantear de la documentación. Por ejemplo, si son empresas muy chiquititas, ¿no? A veces tener varios documentos en vez de ayudar al sistema va a ser un tema de que, pucha, voy a tener un documento por acá, otro por acá, y se vuelve un poco burocrático, ¿no? Y no se vuelve algo movible, accesible a la organización. Entonces puedes optar por integrar las políticas. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un directorio, una organización más grande que de repente tiene áreas definidas, tiene gerencias de calidad, de seguridad, de ambiental, puedes optar por hacer políticas diferentes. Es como tú gustes en realidad plantearlo, ¿ya? Al igual que varios requisitos, si ustedes deciden implementar 1445 9001, no van a ser 3 horas, pues. Sería un poco... Sino en la misma herramienta veo los 3 aspectos: calidad, medio ambiente y seguridad. En el mismo documento podría yo plantear el mismo alcance. Mi alcance para calidad, mi alcance para el medio ambiente o para seguridad. O puede que sea todo el mismo alcance, funcione para los 3 sistemas. Eso es dependiente. Pero sí, hay documentos que sí se pueden integrar y que sí deberían integrarse para que facilite la documentación. Y los objetivos también tienen que tener una importancia, porque si es una política integrada, los objetivos de calidad, los objetivos de seguridad, todos tienen que estar en el mismo documento. Es dependiendo. Es que en realidad lo que quiero que sepan es que la norma no te dice, oye, por si acaso esto tienes que hacerlo así, 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 así. No te va a decir eso. Es como a ti se te vea más conveniente. Si tú eres el único encargado de vigilar objetivos, de hacer el seguimiento de los objetivos, integra. Si tienes 3 áreas, cada uno va a responder por sus objetivos distintos, ok, ármale los objetivos para calidad, ármale los objetivos para medio ambiente y ármale los objetivos para seguridad. Entonces es dependiendo de cómo maneje la organización, qué tantas personas o qué tan difícil o compleja sea la organización para poder establecer de manera conjunta o de manera por separado. Lo recomendable es que si ya tienen un sistema y quieren agregarle más sistemas, lo integren. O sea que el seguimiento y el monitoreo va a ser continuo y va a ser para todos los sistemas por igual. Y una última pregunta. Sí. Me estaba viendo, por ejemplo, los riesgos, analizando los riesgos de las actividades. Ya. ¿Riesgos en qué? Ambientales, de seguridad y también de calidad, ¿no? 6.1. ¿Cómo? Riesgos de 6.1.1. Sí. Ya. Estos riesgos. Ajá, ya, sí. Entonces, me puse a pensar, no sé, al menos donde estoy trabajando, hay actividades que por lo menos hacen hiperactividad, ¿no es cierto? ¿Hacen qué? Hiperset. Ya. Ahí se determinan los riesgos. Pero al día, por ejemplo, son como 6 a 10 servicios. Todos esos tienen que estar registrados con sus riesgos ambientales. Cada actividad tiene que estar determinada en un documento de gas, son sus riesgos, sus entradas, sus salidas y todo. Ojo, estos riesgos
no son los riesgos del impercepto. Estos son los riesgos de los procesos, son los riesgos del contexto y de las partes interesadas. Igual en ambiental, son los riesgos referentes al contexto, a las partes interesadas, a los aspectos ambientales y a los aspectos legales. ¿Ya? No es lo mismo, que los peligros y riesgos. En seguridad, en el 45001 es el 611 y me parece que el 612 es identificación de peligros en seguridad y salud del trabajo. Es diferente. Eso tenemos que tener un poco más, un poquito claro. Ahora, esta identificación de riesgos, tú la haces como planificación inicial. Es decir, dependiendo del tipo de organización o dependiendo de lo que yo haga, mis riesgos los puedo hacer, qué sé yo, al año, identificar mis riesgos y establecer mis medidas de control y hacerle seguimiento y evaluar la eficacia de esas acciones. ¿Qué es lo que me dice 611? ¿Ya? Ahora, dependiendo de la organización, de repente yo trabajo por proyectos, ¿ya? Y tengo que evaluar el riesgo en ese proyecto, que ya son otro tipo de riesgos. Entonces, ya eso es otra cosa. Pero esto es parte de la planificación, que normalmente se hace al inicio del sistema de gestión y se evalúa periódicamente para ver qué tanto hemos podido abordar los riesgos de calidad, ¿no? Un riesgo que yo tengo, por ejemplo, que mis proveedores se demoran en enviarme productos. Entonces, me retrasan en la entrega de mi producto final porque no tengo materia prima para trabajar porque mi proveedor se demora. Eso es un riesgo, ¿no es cierto? Otro riesgo, por ejemplo, relacionado a mi FODA. Yo he visto que mi personal no está acostumbrado, no está capacitado en lo que es manejo documentario, ¿ya? Entonces yo determino que para mi sistema de gestión un riesgo puede ser el que no se generen los registros adecuadamente y no se pueda evidenciar la eficacia del sistema de gestión. Porque ya saben que cuando hacemos auditorías vamos a revisar evidencias, ¿no? Y si yo no tengo esos registros bien diligenciados, no puedo ver, o no, de repente voy a tener observaciones en auditoría, no conformidades, mayores, menores, etcétera, no logro certificarme, pierdo de repente un cliente que sí quería que yo esté certificado. Ese tipo de riesgos de gestión son los que vemos aquí. Ya, igual en seguridad. Un riesgo de seguridad y salud, un riesgo de peligros y riesgos, por ejemplo, contacto eléctrico, ¿no es cierto? Un riesgo es caídas. Pero en lo que es seguridad y salud, hablando de este tipo de riesgos, también puede ser, mi personal no está capacitado, tengo deficiente personal, por ejemplo, no me alcanza, no están definidas las funciones correctamente. Y ese tipo de riesgos pueden funcionar tanto para calidad como para seguridad o medio ambiente, dependiendo de mi contexto de la organización. ¿Ya? Entonces, cuando vean, de repente lleven el curso 45001, seguramente igual les van a comentar. Tengan cuidado con esta parte de riesgos. ¿Ya? Ahora, no solamente riesgos, también son oportunidades del sistema de gestión. ¿Ya? Yo, por ejemplo, he visto que si me inscribo a la Cámara de Comercio de Arequipa voy a tener mayor posicionamiento en cuanto a mi marca, de repente. Es una cosa que yo identificaba dentro de mi FODA. Entonces yo la puedo tomar como una oportunidad, ¿no? Pese a que es de repente un poco comercial, pero es parte de, ¿por qué? Porque si yo tengo más contratos, tengo más servicios, voy a tener más recursos para mi sistema de gestión, voy a generar mejor marca, ¿no? Y puede que sea uno de mis objetivos también, ¿ya? Entonces tengan cuidado con esos términos, sobre todo en seguridad, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Sí? ¿No? Entonces, la parte de la política, como les digo, es un documento que también pueden integrar. El 5.3, que es roles, responsabilidad y autoridad, también lo pueden integrar. Aquí lo que tienen que ver en tema de implementación, primero, cómo pueden hacer un
demostrar esto por un manual de funciones, por ejemplo. Manual de funciones, un organigrama, donde ustedes definan las responsabilidades y las autoridades que tienen ciertos puestos de repente para tomar decisión sobre el sistema de gestión y sobre los procesos. ¿Ya? Esa es una herramienta que nosotros podemos usar, el manual de funciones. O en los mismos perfiles de puesto, ustedes pueden incluir la parte de funciones, autoridades y responsabilidades. Esa también es otra forma. Ahora, todos tienen que tener un manual de funciones, todos tienen que tener funciones establecidas. ¿Sí? Empresarialmente sí. Es lo ideal, ¿cierto? Todo el mundo va a una empresa y tiene que saber correctamente qué es lo que hacer, a quién pedirle permiso o autorización y quién se va a hacer responsable de qué. Pero cuando vamos a ver el sistema de gestión de calidad, si por ejemplo yo defino que mi línea de producción A va a ser la que se va a implementar y certificar y la B no, todas aquellas responsabilidades, el trabajador que trabaja en la línea B, el supervisor de la línea B no tendría por qué estar dentro de mi plan de auditoría, por lo tanto no van a preguntarles a ellos sus funciones, sus responsabilidades y autoridades. ¿Por qué? Porque estoy definiendo mi alcance y en base al alcance yo también defino esto. ¿Ya? ¿Cómo lo definimos esto? Como les digo, en un manual de funciones, en un perfil de puestos, en alguna matriz donde diga cuáles son las funciones, responsabilidades, roles. En los mismos procedimientos de trabajo también a veces existe lo que se denomina responsabilidades, ¿no? Tenemos objetivo, alcance, referencias, responsabilidades y de descripción del documento. Entonces ahí también definimos responsabilidades. ¿Quién se encarga de qué? ¿Sí? Entonces, sí debe tener un modo para una auditoría. ¿Deben? Sí, debe. ¿Deben tener un MOF? O algo que determine los puestos, ¿no? Debe de haberse determinado los puestos de trabajo, las funciones, las responsabilidades. Como tú lo quieras hacer, si tú quieres hacer una hoja de papel y llamarle documento de funciones, es tu libertad de poder hacerlo. Porque acuérdate, tú estás diseñando el sistema de gestión. ¿Ya? Ahora, si quieres alinearte, de repente, qué sé yo, trabajas con el Estado. ¿Ya? En el Estado ya hay más documentos que les piden, ¿no? Hay un manual de funciones, hay un reglamento del manual de funciones, hay otros tipos de documentos que ya, dependiendo de dónde estemos trabajando. ¿Ya? Y aparte de que nosotros establezcamos los roles, responsabilidades y autoridades, tenemos que decir, ok, señorita, asistente de calidad, estos son tus funciones, estas son tus autoridades, estas son tus responsabilidades. Tiene que comunicarse al trabajador. ¿Ya? ¿Dónde se haría esa comunicación? ¿Dónde cree que podrían comunicar? Ya, lo comunica gestión de desarrollo humano, recursos humanos, gestión de talento humano. ¿Cuándo? Cuando se contrata. Ya. En una inducción, muy bien. Entonces ustedes deberían, no lo pide documentado, si se dan cuenta, ¿no? Pero como para demostrar y para implementar, podrían implementar un registro de inducción donde especifique que se les ha dado, pues se les ha informado sobre sus responsabilidades, su jefe directo, su jefe inmediato, el recursos humanos ha informado de sanciones, reglamento interno, todo lo que quieran, ¿ya? Entonces, puede ser ahí, ¿no? Otra es que ustedes junto al contrato le entreguen su cartilla con cargo, ok, te he dado tus funciones, mira, léelas, compréndelas, ¿tienes alguna duda? No, ya, firma. Entonces la persona ya está consciente, ya está, mejor dicho, ya tiene sus funciones. Ahora, que sea consciente o no ya va a depender un poco de la sensibilización que le vaya a hacer que vaya a diseñar la organización en cuanto al sistema de gestión, que lo vamos a ver en 7.3, que es toma de conciencia. ¿Ya? Pero pueden implementar esas formas, ¿ya? De dar
roles autoriales. Ahora es importante aquí, como dice la cláusula, que se asignan responsabilidades para ver la conformidad del sistema. ¿Quién se va a encargar de hacer seguimiento del sistema de gestión? Para ver si los procesos están dando las salidas previstas. Ok, de repente los jefes del proceso, tú eres responsable del mantenimiento, tú eres responsable del proceso logístico. ¿Quién va a informar a la dirección sobre el desempeño, resultados, oportunidades de mejora, cómo está yendo el sistema de gestión? ¿Quién es el encargado de informar? Ahí de repente ustedes deciden contratar o designar a alguien como coordinador del sistema. De repente requieren un encargado temporal. O de repente el jefe comercial es el encargado del sistema de gestión y es el que tiene que informar. Entonces ustedes, dentro de su manual de funciones y responsabilidades o perfil de puestos, ustedes tienen que definir bien quién va a hacer estas actividades. ¿Ya? Jefe de calidad es el encargado de informar a la dirección sobre el desempeño y las oportunidades de mejora mediante un informe anual o semestral del sistema de gestión, por ejemplo. ¿Ya? Pero tiene que definir bien. Se promueve el enfoque del cliente, se mantenga la integridad cuando se planifican los cambios. Este texto de cambio lo vamos a ver en 6.3. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a ir a la parte de planificación, a la parte de riesgos y oportunidades. 6.1. Nos dice la norma, al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar las cuestiones vistas en los apartados 4.1, 4.2, además de determinar los riesgos y oportunidades que es necesario con el fin de. ¿Para qué vamos a hacer toda esta gestión de riesgos y oportunidades? Para asegurar que el sistema de calidad pueda lograr sus resultados previstos, prevenir o reducir los efectos indeseados y lograr la mejora continua. En el taller que vamos a hacer más luego, vamos a trabajar sobre riesgos y oportunidades, sobre ejemplos de riesgos y oportunidades que ustedes van a tomar en base a una lectura. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante de esta parte? Cuando yo hago esto, lo puedo hacer de manera mental. Ya puedo saber de manera mental cuáles son mis riesgos y oportunidades. Y si el auditor me pide algún documento, pues no es necesario. Sin embargo, sí es recomendable que establezcamos algún documento, alguna matriz, algún registro donde hayamos visto inicialmente nuestros riesgos. ¿Por qué? Porque todo sistema de gestión al comienzo es un poco, uno tiene que acostumbrarse, uno tiene que acostumbrarse a ellos. Y a pesar de que las normas no nos piden información documentada sobre eso, tenemos que acostumbrar a la organización, al menos que ellos sepan una metodología y vean en algún lugar cómo se hace, cómo se hizo, cuáles eran. ¿Ya? Por eso es las ayudas de memorias de los documentos. En este caso nosotros vamos a trabajar con una matriz donde vamos a evaluar el proceso, una matriz donde evaluamos qué riesgos y oportunidades vamos a tener en el proceso, muy similar a un IPRC, ¿ya? A una identificación de peligros en lo que es seguridad. Vamos a identificar el riesgo o oportunidad, vamos a ver qué medida de control existe actualmente, vamos a evaluarla, porque no todos los riesgos y oportunidades, y les sugiero que para esta parte puedan leer la ISO 31000, que es la gestión de riesgos. No todos los riesgos y oportunidades tienen el mismo impacto o la misma importancia dentro del sistema de gestión. No es lo mismo que yo considere un riesgo pues que me equivoque en digitar, ¿no? De repente me equivoco en digitar y es algo pequeño, que de repente yo tenga un riesgo de devolución del producto porque no le hice bien el control de calidad o porque mi control de calidad es defectuoso, porque no tengo las herramientas para hacerlo. Son cosas que uno hay que priorizar. Entonces, por eso, dentro de nuestras matrices,
tenemos categorizaciones, ¿no? Ustedes pueden diseñar la categorización que ustedes prefieran. Si para mí es importante en mi matriz de riesgos ver cuánto de impacto voy a tener financieramente, hablando en términos monetarios, yo puedo establecer una columna de clasificación o de valoración puntuando. Ok, si pierdo de 0 a 100 soles es un riesgo bajo. Si pierdo de 100 a 1000 soles es un riesgo medio. Si pierdo más de 1000 soles es un riesgo alto para mí. ¿Ya? O puedo ver qué tanto le va a afectar al cliente. ¿Le afecta al cliente? Un puntaje alto. ¿No le afecta? Un puntaje bajo. Puedo ver qué tanto me pueden penalizar de repente. Eso es dependiendo, ¿ya? Pero ustedes, o puedo evaluarlo en base a probabilidad de consecuencia. ¿Qué tan probable es que me pase ese riesgo y qué tan fuerte me puede afectar a mí o qué tanto impacto puede tener? Entonces son formas de las que ustedes pueden armar la matriz y establecer sus criterios. Una vez que tenemos los criterios establecidos, procedemos a evaluar los riesgos y oportunidades y de ahí vamos a ver, para los riesgos que son pues altos, que presentan un impacto fuerte en la organización, vamos a tener que tomar medidas, vamos a tener que controlarlos, buscar que se reduzcan de repente la probabilidad o se reduzca el impacto de este riesgo. Otra parte que nos pide el 611, ok, te dice, tú has planificado, has establecido medidas de control, ya. ¿Qué más? Nos dice que tenemos que evaluar si estas acciones que se han tomado para controlar los riesgos o para alcanzar las oportunidades han sido eficaces. ¿Ya? ¿Cómo lo hago esto? Como les digo, es dependiendo del riesgo. Yo puedo ver, ok, tenía el riesgo de que falle mi control de calidad, ¿cierto? Establecí medidas de control, ok, establecí mi procedimiento, capacité a mi personal, hice un registro para verificar el control, hago auditorías periódicas a ese proceso, ya. Entonces, al final de un periodo que yo determine, digamos un año, me voy a decir, ok, este riesgo que yo tenía de que podía haber fallas en control de calidad y en el proceso, ¿ha sido efectivo las medidas que tomé? ¿Ha sido efectiva mi capacitación, mi procedimiento, mis auditorías? A ver, me hago la pregunta, ¿ese riesgo se ha materializado actualmente? ¿Sí? No. Si es que se ha materializado, eso es un indicio de que de repente por ahí alguna acción me está fallando o que las acciones no son suficientes. Pero si es que no se ha materializado, por ejemplo, yo puedo decir, ok, está bien, está funcionando mi control. O lo puedo haber asociado a un indicador de gestión, por ejemplo, el número de devoluciones. Si yo inicialmente tenía un índice de, qué sé yo, 10% de devoluciones, a fin de año voy viendo que ya voy bajando a 5%. Entonces eso significa que mis acciones están surtiendo efecto, que están siendo eficaces, porque está bajando mi índice, mi indicador al que yo le he asociado para verificar la eficacia. No todo le podemos poner indicador, no todo lo podemos ver como que se materializó o no se materializó, porque es muy amplia la posibilidad de riesgos y oportunidades que podemos generar. Esas son algunas ideas, algunas formas prácticas que se puede hacer la evaluación de eficacia por indicadores, evaluando si se materializó o no se materializó, o reevaluando la probabilidad y la consecuencia, ¿no? Así como lo hacemos en el IPRC. ¿Qué tan efectivo fue? Hago una reevaluación y digo, ok, bajó el riesgo, el nivel de riesgo, entonces significa que mis acciones han sido efectivas. ¿Ya? Entonces, de eso más o menos consiste la parte de riesgos y oportunidades. Ahora, como les dije, cuando hacemos riesgos y oportunidades tenemos que tener en cuenta 4.1 y 4.2. 4.1 es
¿Alguien se acuerda o estoy? Cuestiones internas. Contexto. For. ¿Ya? Hablamos en herramientas. For. Y 4.2. Comprensión de las necesidades. Partes interesadas. Partes interesadas. Entonces tenemos que ver, respecto a los requisitos de mis partes interesadas, cuáles podrían ser riesgos y cuáles podrían ser oportunidades. Respecto a mi FODA, ¿cuál de aquellos? El FODA es más sencillo, ¿no? Mis fortalezas quedarían como fortalezas, mis oportunidades se convierten automáticamente en oportunidades para la gestión de riesgos, ¿no? Podría ser. Mis amenazas y mis debilidades se podrían convertir en riesgos, ¿ya? Entonces, ahora, mis fortalezas yo las puedo tomar de repente como una oportunidad también, dependiendo de la situación. Entonces yo tengo que analizar mi FODA y ver, ok, hice mi FODA y ahora voy a ver cuáles riesgos puedo encontrar de lo siento, creo que ahorita se va a caer el estadio. ¿Qué riesgos y qué oportunidades yo puedo encontrar del FODA y que necesito gestionar para que mi sistema obtenga los resultados previstos? ¿Cuáles son aquellos resultados previstos a los que se refiere la norma? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A qué estaría relacionado algo de eso? Asegurarse que el sistema de gestión de calidad logre los resultados previstos. Puede estar asociado aquí a los objetivos de usted, ¿no? A nuestros objetivos, a nuestros indicadores, a lo que queremos lograr con el sistema de gestión, a nuestra política incluso. ¿Y de dónde viene, cómo se materializa la política? De nuestros objetivos. ¿Ok? Ahora, tienen que acordarse, aparte de 4.1 y 4.2, hay otra pregunta de la norma. Aquí, no está aquí completo en la diapositiva, pero aquí también en el 4.4 nos dice que la organización debe establecer, implementar, mantener el proceso necesario para el sistema de gestión. Y hay una pequeña partecita, no sé si la tienes la norma ahí, ¿sí? Puedes buscar la partecita donde dicen los riesgos. En el 4.4, item G o item H. Dice sistema de gestión de calidad 4.41. La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización. Y debe a. Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos. B. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. Hay varios. ¿Bloqueo todo? Búscame la partecita que dice riesgos. Ya, ok. Una pequeña. Abordar el riesgo. Sí, F. ¿No? Abordar los riesgos y oportunidades según los requisitos de 6.1. Entonces, ahí nos está diciendo que, aparte de los riesgos de 4.1 y 4.2, que pueden ser riesgos que, por ejemplo, estén asociados a algún proceso específico, hay que ver si no existen algunos otros riesgos adicionales de los que ya hemos identificado antes que puedan afectar al desempeño y a los resultados previstos del sistema de gestión de calidad. ¿Ya? ¿Cómo se maneja esto en auditoría? Normalmente hacemos la consulta a los jefes encargados del proceso, si es que saben cuáles son sus riesgos en el proceso, porque todo proceso tiene un riesgo, no todo lo hacemos perfecto. Entonces, si es que lo saben, cómo lo gestionan, cómo lo evalúan, ¿no? Entonces, yendo un poco a auditoría, eso es lo que más
más que todo solicitamos. Saber si las personas, jefes encargados del proceso, conocen los riesgos, han participado o tienen alguna idea, ¿ya? Entonces, aquí, como parte de implementación, tendrían ustedes que definir un procedimiento de repente, o un lineamiento, o una, no qué sé yo, flujograma de cómo hacer esto. ¿Cómo hacer esto? ¿Quién lo va a hacer? Definir responsabilidades. ¿Quién va a hacer la identificación de riesgos? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se van a evaluar de repente los riesgos? ¿Qué voy a hacer si tengo un riesgo alto, medio, bajo? ¿No? ¿Y cómo voy a evaluar la eficacia? Como les digo, no nos pide procedimiento, pero sí yo tendría que de repente saber cómo funciona. O en la misma matriz tener un pequeño instructivo de trabajo para saber cómo manejar. Porque si nosotros, por ejemplo, abrimos una matriz IPRC, por ejemplo, han visto, de buenas a primeras, ¿nosotros vamos a saber cómo funciona? No, va a ser un poco difícil. Entonces, por eso es que se elabora la documentación. Entonces, hacemos nuestro procedimiento, nuestro lineamiento y luego identificamos nuestros riesgos y los gestionamos. La norma también nos dice en un apartado, a ver, préstame por favor tu norma, nos dice en el 6.1, nos dan unas pequeñas notas. ¿Se acuerdan que las notas son aclaraciones, son especificaciones que nos da la norma, no son deberes, ¿sí? Pero nos dice, por ejemplo, que las opciones para abordar los riesgos pueden incluir evitar el riesgo, asumir el riesgo para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar el tema de la probabilidad de las consecuencias, compartir el riesgo o mantener el riesgo bajo decisiones informadas. Esto de mantener el riesgo se refiere a que de repente yo sé que algo, qué sé yo, mis productos de importación se pueden retrasar. Yo lo sé, tengo ese riesgo, pero no puedo hacer nada. Está fuera de mi alcance. Puedo decidir mantener ese riesgo, jugármela, de repente compartir el riesgo con el cliente, decirle, por si acaso, mi plazo de entrega está sujeto a mi importación y son unos 15 días a 20 días más o menos. Por ahí podemos tener un riesgo compartido. Minimizar el riesgo, de repente yo podría tener un stock de cierto producto que yo sé que sale con alta rotación y que lo voy a vender de todo un tiempo. Entonces, para evitarme todo ese riesgo de la demora, yo puedo decidir por mantener un stock o tener un proveedor alterno, ¿ya? Entonces ahí voy jugando un poco con qué decisión voy a tomar con respecto a. Y la nota 2 nos dice, las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento de nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o la de sus clientes. Es decir, que si yo tengo la oportunidad, por ejemplo, de establecer consorcios con alguna empresa para postular alguna licitación del Estado, puedo buscar esos consorcios. Es una oportunidad para nosotros. Si yo, por ejemplo, estoy viendo que de mi análisis FODA o de mis partes interesadas, los clientes prefieren de repente trabajar con productos, qué sé yo, productos ecoamigables, se me ocurre, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es entrar de repente, ok, vamos a hacer una investigación, vamos a hacer un análisis para abrir una nueva línea que satisfaga ese mercado de clientes que quieren este tipo de productos, ¿ya? Pero eso de dónde vino, como les digo, de mi análisis FODA, de mis requisitos, necesidades y expectativas de mis partes interesadas,
y de repente también en mis procesos, ¿ya? Entonces, ahora en las oportunidades hay algo muy importante que nos dice, la palabra viables, ¿ya? Uno no se va a desvivir, la organización no va a quebrar por cumplir las metas del sistema de gestión, porque el sistema de gestión le dijo que tenía que adoptar el consorcios y se fue a la quiebra de la empresa. Uno tiene que evaluar, la empresa tiene que evaluar qué tan viable son las opciones respecto a cierto riesgo o oportunidad en la medida de lo que la organización pueda hacerlo o puede esforzarse en hacerlo, ¿ya? De repente una oportunidad es que yo me contrate un software para el manejo de documentación, un ERP, pero ese software es carísimo y el costo de retorno no me va a justificar la compra, no me va a ayudar mucho. Entonces, si bien es cierto, es una oportunidad que yo encontré, puedo dejarla pasar por la viabilidad técnica de la situación, la viabilidad económica, ¿ya? Entonces, por eso es esa evaluación. Listo. ¿Alguna pregunta en riesgos? ¿No? Van a hacer el taller bien, entonces. Objetivos. Decíamos que cuando nosotros establecemos la política y el sistema de gestión, esta tiene que ser un marco de referencia, un referente, una guía para establecer los objetivos del sistema de gestión. Los objetivos nos dicen que debe establecerse para las funciones, niveles y procesos pertinentes. Tiene que ser coherente con la política de calidad, evidentemente, porque ha venido de la política, ¿no? Porque fue su referencia. Los objetivos también tienen que ser comunicados para alcanzar la conformidad de los productos y servicios y los resultados previstos, buscando la satisfacción del cliente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el área de calidad definió como objetivo reducir en 5% el índice de productos de no conformes, malogrados o mermas? Ok, yo como sistema de gestión, yo sí definí eso, pero yo al jefe de calidad no le dije nada, yo al jefe de producción no le dije nada. Simplemente yo llevo mi conteo, mi estadística. ¿Ustedes creen que servirá de algo? Si yo no le dije, por si acaso, tenemos un objetivo que es reducir, por favor, hay que ver, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el 622, que es la planificación. Esto vamos a hacer, ¿no? Vamos a de repente aumentar más personal para que haya más control, vamos a cambiar la maquinaria, vamos a reducir las tolerancias de aceptación, qué sé yo. Vamos a establecer procedimientos. Entonces, si no son comunicados, ¿cómo pretendemos nosotros alcanzar esos resultados? Es un poco imposible. El sistema, como les digo, no lo maneja una sola persona. Y es uno de los principios también del sistema de calidad, que es la participación de las personas. Los objetivos no son fijos, no son eternos. Si yo, por ejemplo, este año me propuse reducir un 5% mis mermas, de repente a fin de año lo logré, tengo un 5% reducido, he mejorado mi producción y yo tengo que lo que tengo que hacer es revisar, actualizar y decir, ok, al siguiente año ya logré una reducción del 5, ahora quiero llegar al 4. O sabes que este 5 ya no lo puedo ajustar más. Lo que quiero hacer es plantearme otro objetivo, que sea aumentar, por ejemplo, mis sedes comerciales, o aumentar mi porcentaje de ventas o participación en el mercado, o aumentar el tema de la capacitación de mi personal, que he visto que de repente está por ahí fallando un poco. Entonces, los objetivos no son fijos, ¿ya? Ahora uno puede plantearse un objetivo a un año, un objetivo a 6 meses, un objetivo a 3 años. Normalmente las planificaciones, por ejemplo, en empresas del Estado se hacen a 3 años. Entonces, igualmente ahí se establecen objetivos para 3 años. Y son objetivos pues que requieren un tema de recursos, de inversión fuerte. Por eso es importante
pero tienen que asegurarse de que esto se actualice y que ustedes sepan cuándo deben revisar. Ahora vamos a 4622. Profesora, Sí. en el tema de educación, existe el proyecto educativo institucional, el PEI, que es, donde se plantean los objetivos institucionales de 5 años. También hay el PAC, ¿no? Que es el Plan Anual de Trabajo, basándose en el PEI, pero se renueva cada año. En ese PAC sí se pueden revisar y posiblemente ajustar los objetivos. Sí, podrían, o sea, en el PAC haces el seguimiento. Se plantean objetivos, Ya, digamos a corto plazo, que es un año, ya. basados en el PI, en los objetivos generales del PI. Ah, ya, digamos, si en el PEI dice aumentar, qué sé yo, el 10% de matrículas. Claro. Ya, el primer año vas a decir, aumentamos un 3% este año. Sí, puedes revisarlo. Ya. Puedes revisarlo. Al final, porque tú te planteas un objetivo para el año, al final tú tienes que decir, ok, ¿lo logré? No lo logré. Si no lo logré, voy a plantearme un nuevo objetivo para el siguiente año. Voy a hacer una nueva acción, de repente definir más actividades, más recursos y hacer todo el análisis de por qué no alcancé los objetivos, y eso se hace en revisión por la dirección. ¿Ya? Pero sí, o sea, puedes hacer la revisión y puedes, digamos, darte pequeños plazos, semi-objetivos, objetivos parciales por periodos, para que al final llegues a tu objetivo general. Lo importante es que, por ejemplo, y otra cosa es la que nos dice la norma en 911, seguimiento y medición. Nosotros que tenemos que definir cuándo vamos a hacer seguimiento, porque no podemos esperar a que termine, por ejemplo, el año y en octubre decir, oye, no cumplí, no estoy llegando, no voy a llegar, ¿no? Entonces, yo tengo que establecer frecuencias de cuánto voy a revisar, en qué estado ocupan mis objetivos. ¿Ya? Entonces, sí, y dependiendo de ese seguimiento, de esa medición, yo tengo que tomar acciones. Si no voy a llegar, me propongo ya, si ya de plano no voy a llegar, me propongo de repente ya replantear el objetivo para en la revisión con la dirección. ¿Ya? Ahora, yo tenía un objetivo, por ejemplo, el de mermas, ¿ya? Reducir un 5% de las mermas. ¿Cómo voy a hacer para reducir el 5%? De la nada no lo voy a lograr, ¿no es cierto? Para eso yo tengo que planificar, hacer un plan de acción, un plan textual, una matriz de logro de objetivos, etc. Definiendo qué es lo que quiero lograr. Ok, mi meta es reducir el 5% de mermas. ¿Cómo lo voy a lograr? Voy a hacer un análisis de producción, voy a hacer reemplazo de repente de equipos, voy a incrementar personal, lo que yo necesite para lograr mi objetivo. Voy a establecer, por ejemplo, estamos hablando de lograr un porcentaje de matrícula. Voy a aumentar mi fuerza de ventas, mi fuerza de captación, voy a hacer movimientos en redes sociales, voy a hacer un plan de publicidad, de comercial, etc. ¿Qué recursos voy a necesitar? Recursos financieros, de repente puedo definir ahí cuánto voy a asignar en partidas o en presupuestos para lograr ese objetivo. Esto de la parte de dinero, a veces muchas empresas no lo quieren tocar, ¿ya? Es su decisión, ¿ya? Pero si es que pueden asociarlo a algún tipo de presupuesto, partida, sería interesante. Si no, pueden adoptar otro tipo de recursos. Horas hombre de trabajo, qué equipos, qué máquinas van a usar, etc. ¿Quién es el responsable? Alguien tiene que estar liderando el seguimiento de ese objetivo. ¿Quién le vamos a dar la responsabilidad de hacer el nuevo análisis o el nuevo plan de producción? ¿A quién vamos a asignar para que contrate al personal?
dependiendo de las actividades que queremos hacer, quién lo va a hacer y quién se va a encargar en general de que todas esas actividades se realicen. ¿Cuánto vamos a ver? El tiempo de observancia se refiere al seguimiento. Cada cuánto le vamos a hacer seguimiento a ese objetivo, lo que les decía hace un momento. Si tengo mi objetivo a un año, no voy a esperar a noviembre, a diciembre, a decir, oye, no cumplí mi objetivo, ¿no? Voy a hacer seguimiento cada 3 meses de repente para ver el avance. Voy a hacer seguimiento cada 6 meses y voy a medir, ¿no? De repente. O si quiero voy a medir mes a mes, cuánto voy avanzando mes a mes, o cada 2 meses, o cada 3, etc. ¿Ya? Eso lo voy a definir aquí en el plan, la planificación para lograr ese objetivo. Ahora, es importante saber que cuando nosotros planificamos objetivos, tienen que ser objetivos de preferencia que sean medibles, ¿ya? Que sean medibles, que sean acordes con la realización. Hay objetivos que pueden ser cualitativos, cuantitativos, ¿ya? Sí, pueden generar objetivos cuantitativos para lograr ver esa diferencia en términos numéricos, es interesante, porque ahí podemos ver y analizar un poquito mejor. Y los objetivos, como les digo, tienen que, por ejemplo, si yo me pongo el objetivo, implementar 100% de capacitaciones de mi plan de capacitación, de mi programa de capacitación, ¿ya? Como objetivo. Sí puede ser un objetivo, ¿ya? Pero acuérdense que ustedes están definiendo en su programa de capacitación ciertas competencias que si yo las pongo significa que son necesarias para mi personal, ¿ya? Y que si yo las firmé, yo las aprobé el plan de capacitación y aprobé todos los recursos, significa que lo voy a hacer. Entonces, ese objetivo como que, más que objetivo es un compromiso, pero no es algo que me diga, oye, tu gestión va bien, ¿no? A diferencia de lo que les digo, ¿no? Manejar, por ejemplo, reducir el índice de no conformes, reducir el número de quejas, aumentar el tema de participación en el mercado, que ya son objetivos que suponen un reto para la organización, ¿ya? Cuando ustedes planteen objetivos, traten de que esos objetivos que ustedes hacen supongan ese adicional, ese plus, ese reto que le va a permitir a la organización lograr la mejora, ¿ok? Como les digo, porque si este año mi objetivo fue aumentar un 10% mi producción, al siguiente año va a ser un 12%, al siguiente un 15%, un 20% y así, ¿ya? Y voy logrando la mejora. Pasa. Pero si de repente me quedo en el objetivo y encima ni lo cambio, de lograr el 100% de mi programa de capacitación, ok, ya lo hice, pues, pero ¿y qué gano con eso? ¿Cuál es el plus que va a haber la organización con respecto al sistema de gestión? ¿De qué le va a servir para tomar alguna decisión? No tiene mucha información, ¿ya? Entonces, tienen que tener cuidado al momento de establecer objetivos. Ver algo que les sirva, ¿ya? Y algo que a la organización lo impulse a la mejora. Ok, ¿alguna pregunta? Ya. Seguimos en planificación. Vamos a ver el 6.3, que es planificación de cambios. La norma nos dice que cuando exista algún cambio en la organización y que pueda afectar al sistema de gestión, estos cambios tienen que ser y tienen que efectuarse de manera planificada. ¿Para qué? Para asegurarse de que se mantenga la integridad del sistema de gestión y ver la planificación inicial. Por ejemplo, yo soy una empresa que he decidido implementar un ERP, ¿ya? Para mis procesos de logística, recursos humanos, contabilidad y almacenes. Entonces, mi sistema de gestión de calidad funcionaba con mis registros manuales,
sistema interrelacionado. Ese tipo de cambios, por ejemplo, que afectan a ciertas áreas como son logística, como son almacenes, yo tengo que ver cómo voy a hacer para hacer esa transferencia de información primero, por ejemplo. Porque puede que en el transcurso se pierda información o que yo no me adapte al sistema. Siempre hay un periodo de transición cuando hacemos la adaptación de un sistema informático. Entonces tengo que definir por qué se está cambiando, para qué, qué es lo que se quiere lograr, cuáles van a ser las consecuencias, consecuencias positivas o consecuencias negativas en el caso de que no se logre concretar completamente o los problemas que puedan surgir del cambio. ¿Cómo voy a hacer para que mi sistema de gestión siga funcionando adecuadamente y no tenga problemas yo en cuanto a por ejemplo, a retrasos de logística porque mi sistema se migró y no me salió la orden de trabajo, no pude completar el pedido de compra? ¿Cómo voy a hacer para que no se afecte mientras yo hago ese cambio en mi organización? Porque ese cambio no dura de un día al otro y las personas no aprenden a usar un sistema de un día al otro, es un proceso, ¿sí o no? Puede durar una semana, un mes, de repente, dependiendo del tamaño de la organización. Entonces, ¿qué recursos yo necesito para que funcione bien? De repente necesito capacitación para que me enseñen a usar correctamente el CRP, a generar bien los pedidos, a enviar bien las solicitudes, contactarme con el proveedor, etc. Y si es que fuera necesario asignar la responsabilidad y autoridad a las personas que están involucradas, ¿no? De repente yo mando a una persona que se capacite en ese ERP, ¿ya? Lo mando a que se capacite un mes, lo mando al link. Esa persona está dejando un puesto de trabajo por ir a capacitarse. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad?